Porque la noticia gira día con día. Hacemos el balance de la semana en Milet 360. Toda la información de México y el mundo en voz de Rodrigo Jiménez Solomón. Acompáñanos a darle el giro a la noticia en Milet 360. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomón, esto es Milet 360, el giro de la información. Hoy, domingo 12 de enero, al filo de la 1 de la tarde, vamos a hacer un análisis de las noticias más relevantes. Vamos a comentar este mensaje tan importante que dio la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sobre el crecimiento de la industria de los vehículos eléctricos en nuestro país. Vamos también a comentar este suceso tan catastrófico, tan imponente que hemos visto en California, en los Estados Unidos. Son incendios masivos. Y a su vez vamos a ver cómo va la reforma judicial, cómo va el Instituto Nacional Electoral para poder presentar pues esta elección tan importante que elegirá a los jueces, a las juezas, a los magistrados, a los ministros de nuestro país. Y ya estamos a la segunda semana prácticamente casi a la tercera semana del mes de enero. Y ya tienen casi 15 días los nuevos alcaldes, las nuevas alcaldesas en el Estado de México. Vamos a comentar el tema. Y salió ya el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Toma una nueva posición federal. Analizaremos cómo queda Veracruz, un estado tan importante que lo tiene todo. Y en la salud, esta amenaza del metaneumovirus, que al parecer ya está tocando a nuestro país, para entender pues, cómo está la situación y qué sucede. Y cerraremos con el análisis financiero, como usted sabe, el internacional y los deportes. Le recuerdo, antes de iniciar los análisis de las noticias más relevantes de esta semana aquí en Milet 360, que tenemos una línea directa de WhatsApp aquí en la cabina, en el 55 72 10 11 40. Se lo repito, el 55 72 10 11 40. Puede hacernos usted llegar sus comentarios, sus propios análisis, sus quejas, las denuncias, lo que le parezca pertinente. Y también en todas las redes sociales, entre ellas YouTube, donde nos puede también ver en vivo. Y si usted tiene Alexa, pídale que sintonice Super Estéreo Milet en cualquier lugar del mundo y nos podrá escuchar en vivo. Como yo le comentaba, esta semana la presidenta Sheinbaum anunció la fabricación. Van a armar vehículos eléctricos en nuestro país. No sé si usted recuerda esas ya antiguas marcas de vehículos que se armaban en México, los famosos Valiant. Yo me acuerdo del Valiant Acapulco. No sé si se acuerda usted. Si nos escucha y no los conoció, búsquelos en internet. Eran coches interesantes. Muchas familias lograron tener un Valiant. Y ahora que el mundo está transitando hacia la electromovilidad, pues parece que México se quiere sumar. Había habido una crítica muy fuerte en nuestro país, que no existía una delimitación clara como en otros países desarrollados, incluso en China, para parar la fabricación de vehículos de combustión, de gasolina, de diésel en nuestro país, y también la venta de vehículos nuevos. Pero bueno, esto es un primer paso y tenemos en la línea ya a Jorge Jiménez, quien es especialista en electromovilidad. Jorge, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, buenos días, un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Jorge. ¿Cómo ves esta noticia? ¿Cómo la toma el sector de la electromovilidad en México? ¿México tiene las capacidades para desarrollar esta tecnología? Sí, la toma bien. Yo festejo mucho la noticia de la presidenta Sheinbaum por dos razones principales. Bien comentabas que el sector automotriz se encuentra en un momento disruptivo en el cual la asociación entre el gobierno y el sector privado es crucial. Si ves otros países que están adelantados en esta nueva industria de la electromovilidad, Suecia, Noruega, China, la asociación entre el gobierno y el sector privado es crucial para poder avanzar. Claro, Jorge. Oye, a ver, nos mencionaban que eran estos vehículos que se llaman Línea, presentaron dos, pero no es así como tan sencillo como lo respetable que hacen, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional, donde en sus laboratorios crean motores eléctricos y prototipos. Ya estamos hablando de una armadora de vehículos. Es en la industria pues una capacidad Tier 3, es de lo más grande que hay en el planeta. De hecho, tenemos buena parte de la inversión extranjera que se compone en México es de armadoras de coches. Vivimos ahora el gobernador de Nuevo León, que festejó mucho que Tesla iba a abrir una mega fábrica de coches en Nuevo León y hasta bromeó diciendo que a su hijo se iba a llamar Samuelón. Y ahora resulta que desapareció del mapa ya la idea de la fábrica de Tesla. Y sale la presidenta Sheinbaum en un momento interesante del país en el cual vemos un estado mucho más participativo como empresa,
que está tomando otra vez las riendas que habían pues dejado atrás muchos años, abriendo la oportunidad a la inversión privada, sobre todo la extranjera, en armar coches, Jorge. ¿Es sencillo poder armar vehículos eléctricos? No es sencillo, pero lo que va a tener que hacer el gobierno, ahora sí, tomando mi primer punto, es buscar estas asociaciones, ¿no? Mencionabas el Politécnico Nacional, estoy enterado que el Politécnico está involucrado en la fabricación de este auto. Y la segunda razón por la cual es importante que el gobierno se involucre no solo es para liderar un tema en una industria disruptiva, hay que también recordar que el sector automotriz en México es columna vertebral de nuestra economía, representa el 16% del PIB manufacturero y el 3% del PIB a nivel nacional, ¿no? Entonces, tendrá que ser un tema otra vez de asociaciones entre el sector público y privado para que esta fabricación se dé. No es un tema sencillo. Hay que entender también que las cadenas de valor de los autos eléctricos no están en Norteamérica, no están en nuestra región, están en Asia, pero creo que México tiene todo el potencial para poder armar este y otros autos. Oye, Jorge, y en el proceso del armado de un vehículo eléctrico, el corazón de un vehículo eléctrico son las baterías. Las baterías que se utilizan hoy en el mundo, la mayor parte utilizan litio, este mineral tan preciado en el planeta, donde de hecho el sexenio anterior se decretó por ley que el litio iba a ser de uso exclusivo, su explotación del Estado, del gobierno federal, y pues hay minas de litio en nuestro país. Pero mira, yo pongo un tema en la mesa que es muy interesante. Ante el boom de los vehículos eléctricos en los Estados Unidos, el presidente Biden anunció hace un par de años que iban a hacer una iniciativa que incluía nada más, fíjate, $150 mil millones para poder crecer la red de recarga vehicular eléctrica en su país, porque no existen aún hoy estaciones suficientes de recarga. ¿Cómo estamos en México, Jorge? Más allá de la Ciudad de México y la zona metropolitana, ¿ya se puede pensar que para un usuario de un vehículo eléctrico es sencillo tener fuentes de recarga? Es un tema muy interesante porque el auto eléctrico en los últimos 3 años ha bajado mucho su precio. Te doy nada más algún dato. Las baterías han bajado o bajan alrededor del 30% su costo cada año. El reto principal ahora es la recarga, como bien mencionas. China tiene, por ejemplo, recarga pública y tiene cientos de miles de cargadores. En México estamos alrededor de 3,000 cargadores públicos de carga lenta. ¿Qué me refiero con carga lenta? Tú vas con tu familia a un centro comercial y lo cargas. El tema del auto eléctrico es también un tema cultural. Hay que entender que el auto eléctrico va a funcionar como un celular, en el sentido de que tú vas a cargar tu coche mientras duermes y mientras trabajas. El reto está en poder electrificar departamentos, oficinas, etcétera. Y hoy el gran problema que tiene no solo México, tiene el mundo, es los permisos. Nos tardamos demasiado en poner un cargador en nuestras casas, en nuestras oficinas, pero es el reto principal, como bien mencionas. Hay un tema cultural de la ansiedad de rango. ¿Llegaré a mi destino o no llegaré a mi destino? El gobierno tiene que contribuir con su parte en temas de la red pública, y el sector privado en un tema cultural de poner recarga en un entorno privado. Bueno, Jorge, pues muy interesante tu análisis. Mi conclusión es que qué bueno que haya una iniciativa presidencial de querer construir vehículos eléctricos, pero también la industria necesita mucho apoyo del gobierno, que la CFE sea más eficiente y sin duda darle 10 pasos adelante para que México alcance al mundo desarrollado. Muchas gracias, Jorge Jiménez, experto en electromovilidad, por tu opinión. Gracias a ti, Rodrigo. Vamos a continuar y como le decía yo en la presentación de este programa, hemos visto que en California, este estado vecino de nosotros, en el norte, por cierto, uno de los estados más importantes de los Estados Unidos, porque económicamente podría ser de las primeras 10 economías del mundo si fuese un país, y además pues muy famoso porque ahí está en Los Ángeles Hollywood y la casa de la producción del cine y de los artistas más importantes del mundo. Están viviendo incendios, como cada año, hay que decirlo, que en buena medida se deben también a una crisis de sequía provocada por el cambio climático, en la cual pues en sus principales ciudades ya están viendo incendios destructivos. Mire, en términos norteamericanos son 29,000 acres destruidos. El incendio, para ponerlo en perspectiva, tiene el tamaño de la ciudad de San Francisco. Este es el incendio más destructivo en la historia de los Estados Unidos.
Se calcula que hasta ahora no ha terminado, ya hay una pérdida de cerca de 57,000 millones de dólares y más de 180,000 personas desalojadas. Imagínese usted, ¿no? Hemos visto las imágenes de estas famosas playas en California, como es Malibú, donde las casas tienen un valor estratosférico de millones de dólares, donde viven los artistas, los empresarios más interesantes del mundo, destruidas por el fuego. Y ya está sucediendo en Estados Unidos que, además de, que hay que decirlo, el 98% de los incendios forestales son provocados por el ser humano, lo cual es tristísimo. Ya también hay un conato de incendios provocados en las ciudades para poder también saquear. Ojo, lo que pasa en casa del vecino puede pasar en la nuestra y hay que cuidarnos, hay que entender que hay que estar preparados para este nuevo escenario mundial por el cambio climático. Usted ha visto que la sequía, que las lluvias, que el frío que estamos viviendo como este domingo 12 de enero y el calor que vimos en el verano ya no son como antes. La gente de Toluca ya te dice que hace mucho calor en época de calor y ahora en época de frío, pues bueno, ni se diga. En estados donde antes llovía de manera consuetudinaria cada año, no está lloviendo, las presas se han secado. De pronto es al revés, la precipitación es tal en tan poco tiempo que genera muchas inundaciones. Y tenemos que adaptarnos, tenemos que adecuarnos, tenemos que entender que no estamos exentos de sufrir las consecuencias pues, del medio ambiente, del planeta, como le sucedió a Acapulco en el último año con el huracán Otis y con la tormenta John. Y ahora le está sucediendo a California. Sí, uno de los estados más ricos de Estados Unidos, una de las zonas geográficas más ricas del planeta, que no discrimina ni religión, ni género, ni preferencias, ni riqueza un incendio de este tipo y arrasa pues prácticamente con todo. Reía yo en redes sociales que las casas en Estados Unidos están hechas de papel, de madera, de cartón y que por eso está sucediendo esto y yo lo veo diferente. Y si alguien ha tenido la capacidad o la suerte o la circunstancia de estar en los Estados Unidos, vaya que la protección civil la toman en serio. Hay extinguidores, tienen sistemas antiincendio en todos lados y aún así está pasando. Esa es la dimensión de lo que están viviendo. Estamos de vuelta en Milet 360, analizando el giro de la información. Soy Rodrigo Jiménez Solomon y voy a presentarle un tema que no ha concluido. Y le quedan además muchos meses, tal vez años hacia adelante, que es la reforma judicial. Esta reforma constitucional que se llevó a cabo hace unos meses y que implica un cambio estructural, un cambio de fondo en la composición política, en la división de poderes en nuestro país, en la funcionalidad, en la transparencia, en la eficiencia, en la eficacia, pues de la impartición de justicia, algo que es importante para todos nosotros. Usted sabe que se aprobó en esta reforma constitucional fast-trackera, podríamos decirle así, por los diputados y los senadores de la mayoría calificada de Morena y sus aliados, que los jueces federales, los jueces de distrito, los magistrados, los ministros de la Suprema Corte, sean ahora elegidos mediante el voto popular. Y más allá de si estamos de acuerdo o no con esto, pues ahora el reto está en la mesa, porque hay que cumplirlo, porque ya corren los plazos, porque hay un comité encargado de esto, y porque de nueva cuenta es el Instituto Nacional Electoral, este órgano autónomo que se encarga de organizar y calificar las elecciones en nuestro país, que por cierto hay que recordar, las elecciones las organizan los ciudadanos en México, son quienes están al frente de las casillas, pues dando las boletas, contándolas, organizando una elección. Ahora se van a elegir también los jueces, los magistrados y los ministros. Y esto implica, porque a diferencia de las elecciones para diputados, para alcaldes, para senadores, para gobernadores, para presidentes, esto implica un trabajo técnico distinto. Nunca se ha hecho, se está haciendo muy rápido. Y usted sabe que en el gobierno, en la política, cuando uno dice que se van a hacer cosas o prometen algo, todo implica dinero. Dinero público y presupuesto, en donde aplica la ley de la cobijita. Si le ponen a esto, le quitan a otro. Bueno, pues es el INE, es el que se marchó. Justo hace un año estaba marchando mucha gente para defender su autonomía ante una posible reforma electoral. Pues hoy este INE es el que va a ser el implementador de la reforma judicial de Morena. Tengo a Alejandro Envila, periodista, que vamos a platicar de este tema tan interesante, porque pues ya el INE está al 1:45. Alejandro, ¿cómo estás? Rodrigo, muy buenos días a ti y al auditorio.
el INE está al cuarto para las 12. Y mira, aunque ayer hubo una buena noticia en el sentido del presupuesto de lo que tú hablas, Guadalupe Tadei dijo que la presidenta Sheinbaum les prometió más dinero. Hablan de entre 1,000 y 1,500 millones de pesos. Yo sé que las cantidades suenan escandalosas, pero siendo realista, Rodrigo, con esa ampliación presupuestal sigue sin alcanzar el dinero para que tengamos una buena, una correcta, una transparente y confiable elección judicial. Es un tema de, como dijiste bien, esto requiere dinero. Más allá de si estamos o no de acuerdo con la reforma es un hecho y vamos a elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros. Bueno, pues hagámoslo bien, hagámoslo de manera transparente, hagamos que la gente confíe, hagamos que la gente participe, hagamos que nazca un poder judicial digno de lo que necesitamos. Hagamos exitosa esta reforma que, insisto, comparto tu punto de vista, puede no gustarnos, pero ya es un hecho. A ver, claro. Para mí es muy importante que recordemos, en 1996 se debatió en este país si se entregaba presupuesto público para financiar las elecciones o no se entregaba. Se decidió que sí. La labor del INE incluye organizar la elección y fiscalizarla además. Esto cuesta dinero. Y el dinero público se usa no solo para imprimir boletas e instalar casillas, se usa para fiscalizar los actos de campaña, los actos anticipados de campaña, y ojo, algo muy importante, Rodrigo, que el dinero que utilizan los candidatos, en este caso van a ser candidatos a jueces, magistrados y ministros, sea de origen lícito. Sí. Si el INE no tiene dinero suficiente, no solo va a imprimir menos boletas o instalar menos casillas, no va a poder garantizarnos a los ciudadanos quién financió las campañas de quienes van a ser los jueces, magistrados y ministros que van a estar en la boleta y que se van a elegir. Eso es peligroso. Acabamos de ver cómo el secretario García Harfuch nos mostró algo que se llama operación Enjambre. El crimen organizado vinculado a la política, habiendo comprado policías y funcionarios de diferentes municipios. Esos ya sabemos que existen. En serio, sería muy difícil pensar que el crimen organizado se compre jueces, magistrados y ministros. No, hay mucho más interés, porque al final, imagínense usted, un juez federal de un distrito en materia penal, pues el interés hay, ¿no? Además, a ver, Alejandro, todos sabemos que los ministros de la Suprema Corte son personajes también políticos. La Suprema Corte es un poder, uno de los 3 poderes que implica contrapesos. Pero un juez de distrito, en las 3 instancias que son los jueces de distrito, los magistrados y al final la Corte, un juez de distrito no era hasta hoy un político. Era un perito en derecho, un técnico en derecho. Cuando los ponemos a hacer campañas, los acabamos de convertir en políticos. Entonces ahora vamos a tener jueces políticos. Y eso implica que sus decisiones judiciales van a ser o no populares. Y eso va a implicar también, Alejandro, su permanencia en el cargo. Entonces, bueno, ahora que tendremos también políticos en nuestras cámaras de diputados, en la de senadores, por supuesto en la presidencia de la República, en las gubernaturas, en las alcaldías, ahora también vamos a tener políticos que el Instituto Nacional Electoral va a tener que vigilar y que sancionar y que supervisar en los distritos, en las cortes, estimado Alejandro. Pues tendremos que esperar a que se clarifiquen los recursos. No sé si te acuerdas, Alejandro, que hace unos meses platicábamos tú y yo que no estaba claro si se requerían 34,000 millones de pesos para organizar la elección o 7,000, como habían dicho en su momento en el Senado, y luego le bajaron, ahora están diciendo que 1,000, que ahora que 3,000, pues como que no se siente muy seguro el tema y ya la elección está en la puerta, Alejandro. La elección está en la puerta de la esquina, el INE está al cuarto para las 12, y lo peor que puede ocurrir es que esta reforma que finalmente nos impuso Morena y la
mayoría parlamentaria de Morena fracase porque Morena mismo no la quiso financiar con recursos públicos. Entonces, ¿quién la va a financiar? Bueno, a ver, en México está prohibido, es ilegal el financiamiento privado de las campañas políticas. Así es. En otros países como Estados Unidos no. Está regulado, pero no está prohibido. Pero en México, para hacer una campaña política, solamente, en teoría, porque sabemos que no sucede, en teoría solamente son aquellos recursos que, por cierto, siempre son insuficientes, que te asigna el Instituto Nacional Electoral como candidato o como candidata. Y pues bueno, ya veremos de qué se trata. Hay que estar muy atentos porque estamos jugándonos el Estado de Derecho, y esas dos palabras que suenan tan rimbombantes pueden implicar la libertad de un inocente, la protección de la propiedad, alguien que la hizo con mucho esfuerzo. Muchas gracias, Alejandro, por tus comentarios. Rodrigo, muchas gracias. Y siguiendo este análisis 360, este giro de la información, vámonos ahora a Veracruz, donde ya hubo cambio de gobierno. Entra a gobernar la gobernadora Rocío Nale, si no me equivoco es la primera gobernadora en la historia del estado. Y fíjese, hablando un poquito de Veracruz, es esos pocos lugares en el mundo, también en nuestra República Mexicana como estado, que lo tiene todo. Veracruz tiene una costa maravillosa, tiene puerto, tiene selva, tiene cultura prehispánica, tiene cultura virreinal, tiene cultura actual, tiene ciudades maravillosas, tiene una gran gastronomía, tiene una geografía de envidia. Veracruz lo tiene todo, menos algo. A Veracruz le hace falta un buen gobierno. Veracruz tiene ya décadas en los cuales ha mantenido siendo un estado puntero a pesar de sus gobiernos. Y ahora que entra la primera gobernadora, Rocío Nale, que viene de ser secretaria de Energía del país en el sexenio anterior, le recibe el gobierno a un personaje que ha sido muy controvertido. Incluso, y hay que decirlo, contra la libertad de expresión, el periodismo. Él atacó directamente desde su propia tribuna al periodismo veracruzano y deja un estado hoy con muchas complicaciones. Ha sido premiado, por cierto, este gobernador Cuitláhuac García, y ahora va a ser el titular de Senagas, la dependencia que se encarga de la regulación del gas en México, imagínense. Esperemos que no le vaya a Senagas como le fue a Veracruz. Y si bien la gobernadora Nale no va a poder políticamente salir a quemarlo en leña verde, porque pues es parte de su mismo partido, de su mismo movimiento político, pues le deja un retote encima, le deja herido al sector académico, le deja herido a los medios de comunicación, le deja herido al sector social, deja muchos heridos. Y la campaña política de la ahora gobernadora Nale también fue complicada por este personaje. Tenemos en la línea a Tania Rosas, periodista de investigación, quien nos va a comentar de este personaje, Cuitláhuac García. Tania, ¿cómo estás? Efectivamente, Rodrigo, un saludo a ti y a tu auditorio. Pues esta semana Cuitláhuac García llegó a la dirección del Centro Nacional de Control del Gas Natural, y bueno, pues esta designación, como bien lo dices, pues ha sido controvertida, fue cuestionada, la hizo Claudia Sheinbaum, pero pues esto a pesar de que García Jiménez dejó malos resultados como gobernador de Veracruz. Mira, hicimos una investigación en Eje Central, donde nos dimos cuenta que su gobierno adjudicó directamente decenas de contratos a una empresa de reciente creación, cuyo dueño se encuentra en el padrón de militantes de Morena. La compañía se dedica a la venta al por mayor de ropa, así está dada de alta en el registro público de comercio, pero el gobierno le compró pues cosas de papelería como folders, volantes, lapiceros, tóner, agua purificada, incluso hasta persianas, ¿no? Sin embargo, pues esta empresa de venta de ropa también fue considerada por una dependencia del gobierno de Cuitláhuac García como proveedora de equipo médico. Se trata de la firma Soluciones y Milagros, que fue creada en septiembre de 2019, con una particularidad: es una sociedad de acciones simplificadas, que es el único esquema que permite que las compañías se constituyan en 24 horas de forma gratuita y sin la intervención de notario o corredor público. Este es, pues Rodrigo, auditorio, solo uno de los ejemplos de los contratos que el gobierno de Veracruz
ha dado, con Cuitláhuac García al frente, a cientos de empresas que se crearon entre 2019 y 2022, años que pues coinciden con su administración, la cual enfrenta acusaciones por el presunto desvío de recursos públicos a través de compañías que no existen o que tienen socios que son beneficiarios de programas sociales o militantes de la 4T. Mira, Bueno, Tania, a ver, es que no hay que confundir una política pública moderna, eficiente, que quite trabes a la constitución de nuevas empresas, al emprendimiento de nuevos negocios, que en México implica trámites y trámites y trámites municipales y estatales y federales. Hay estados de la República donde son más de 93 trámites para empezar un negocio. Celebro que se levanten estas restricciones, pero no caigamos en el absurdo de pensar que una empresa que se constituye, decías que para purificar agua. es una empresa que se dedica a la venta al por mayor de ropa. Imagínate, una venta que se dedica a fabricar ropa, acaba vendiendo tóner, tecnología, y si me imagino que investigan más hasta medicamentos. A todas luces Veracruz no permite esto. Fue lastimoso para Veracruz y para el país lo que sucedió con su exgobernador Javier Duarte, quien está, por cierto, en la cárcel. Y pues Cuitláhuac, después de este tipo de acciones, que este es solamente un granito de este gran arenal, Tania, de Cuitláhuac, que deja un estado pues prácticamente en llamas. Efectivamente, recordemos que Javier Duarte también está en la cárcel por un esquema similar, que es creación de empresas o el uso de empresas con prestanombres, y de ahí saqueaban pues recursos del erario público, ¿no? Bueno, y eso sin considerar pues, cómo dejó Cuitláhuac García el Estado con estos altos índices de inseguridad y una crisis forense sin precedentes. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias por tu llamada. Estamos de vuelta en Milet 360, soy Rodrigo Jiménez Solomón, y si usted ya está incluido, que es poco probable que no esté incluido, ya sea que compre o ha recibido algún obsequio, algún bien, algún servicio a través del comercio electrónico, del comercio digital, a través de estas múltiples plataformas que ya existen para poder adquirir distintos productos. Antes era solamente vía tarjetas de crédito, ahora ya la mayoría permiten tarjetas de crédito, de débito, incluso depósitos en banco y en tiendas de autoservicio, y han crecido sustancialmente. Incluso, fíjese que la logística en el mundo, en las grandes ciudades, ha cambiado sustancialmente debido a esta paquetería, que antes pues, recibir un paquete era algo más raro. Ahora son cajas y cajas y cajas de cartón y un reto logístico para poder repartir, para poder cuidar. Incluso también para las carteras de todas las personas que de pronto pues, gastas simplemente con un clic en tu teléfono y te llegan cosas que tal vez necesitas, tal vez no. Y se ha generado mucha riqueza y mucho reto en torno a toda esta digitalización, este comercio electrónico. Y por supuesto que el Estado siempre debería dar un pie adelante, pero por lo general va pues, 3 pasos atrás y ahora quiere fiscalizar. Ya saben que el Estado, una de sus funciones es cobrar impuestos. En teoría debería ser los primeros ingresos de cada país los impuestos, y siempre nos duelen, no solamente porque te los cobran, te quitan aquí pues una buena cantidad, 1 peso de cada 3 que ganas, sino también porque pues, los ciudadanos tenemos que supervisar cómo se gasta nuestro dinero. Y tengo en la línea ya a mi querido amigo Víctor Gómez, que ya saben que es financiero, que siempre tiene análisis muy interesante para platicarnos de esta postura fiscal frente a la digitalización. Víctor, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, qué gusto saludarte. Muchas gracias, igualmente. A tu audiencia. Cuéntanos, Víctor, escribiste de este tema en la semana, la postura fiscal frente a la digitalización. Sí, efectivamente, y el espacio que tengo en el Financiero me permite reflexionar sobre muchos de los aspectos que están relacionados con la política fiscal del país, es decir, esto que conocemos de manera muy vaga como las finanzas públicas, pero que tiene que ver, justo como mencionas, con la gestión de los impuestos que se recaudan de la actividad productiva de todas las personas del país y la forma en que se gasta y qué tan equilibrado es eso. Y la digitalización es uno de los retos más importantes contemporáneos. Esto es algo global, no solo tiene que ver con México. Es decir, a nivel mundial todas las economías se están enfrentando retos relacionados con la capacidad de acercar todos los elementos relacionados con la digitalización, inteligencia artificial, ciberseguridad, patrones comerciales, comercio electrónico,
un montón de elementos que tienen relación directa con la manera en que interactúan las personas con estas herramientas a través de Internet y otras herramientas de acceso como la disponibilidad de servicios en nube, etcétera. Y frente a estos retos, la postura fiscal es muy importante porque son los recursos que puede tener un gobierno para que este fenómeno de digitalización se traslade en beneficios a las personas, a todos los que nos están escuchando, Claro. para hacerlos más accesibles, para hacerlos más rentables, para hacerlo más atractivo para la inversión. Y por eso es importante ver si las finanzas públicas en nuestro país dan para enfrentar los retos que nos plantea la digitalización. Oye, Víctor, y me imagino que la línea en la política fiscal siempre es muy, muy delgada y muy delicada, porque qué tanto es tantito, ¿no? O sea, qué tanto le puedo apretar a un sector creciente, naciente en nuestro país para obtener recursos, digámoslo así, ingresos a través de los impuestos, y qué tanto va a afectar su prevalencia, incluso su vida en la competencia disruptiva con otros sectores, y también hay que decirlo, su posible aumento de costo para el consumidor. Sí, fíjate que tienes ahí un balance bien interesante. La postura fiscal, a final de cuentas, desde un enfoque un poquito teórico, pues tiene una parte minimalista mínima, ¿no? De la capacidad que tiene para favorecer un entorno de estabilidad en el país. Claro. En la medida en que estén bien cuidadas las finanzas públicas, hay confianza para invertir, hay financiamiento, hay reglas claras para la inversión extranjera, etcétera. Y hay una postura un poquito más invasiva, llamémosle, ¿no? Pero que también es bastante estudiada, y es que puede hacer el gobierno para poner reglas más favorables, para regular, como bien mencionas, para diseñar incentivos desde la parte fiscal para invertir, o para reducir la carga fiscal de las empresas, o incluso para favorecer el consumo desde los hogares, desde las personas, de ciertos productos, ¿no? Y ese es el diseño más retador, digamos, para las finanzas públicas para enfrentar la digitalización y el fenómeno que tenemos enfrente a nivel global. Claro, y sobre todo entender que ciertas condiciones, digámoslo así, laxas, fiscales en México, es lo que ha permitido que buena parte de la inversión extranjera pueda poner los ojos acá y decir es un buen lugar para hacer negocios, entrando en esta competencia global, en la competencia mundial, Víctor, donde pues, las grandes empresas mundiales dicen dónde hay mercado, dónde me conviene producir, qué condiciones me ofrecen, dónde es conveniente para mí. Y veíamos también, no sé si tú lo leíste, pero que aplicaciones de reparto, sobre todo de comida, ya también van a tener que ingresar a los repartidores al Seguro Social como trabajadores formales, lo cual implica un reto mayor. Deja los números que implican en el pago de las contribuciones obrero-patronales al Seguro Social, sino también la carga de la cartera laboral que van a tener, ¿no? En México todos sabemos que el diseño de la ley en términos laborales sí es absolutamente favorecedor para el sector trabajador, no para el patronal. Y este tipo de cambios sí puede generar que en nuestro país, bueno, bienvenidos más ingresos, ¿no, Víctor? Para que también se pueda egresar con más holgura y no nos endeudemos más, pero siempre favoreciendo que las condiciones de la competencia sean atractivas en nuestro país. Sí, como bien señalas, la digitalización es un fenómeno que ocurre en medio de los retos que ya tiene el país. O sea, los temas de la formalidad del mercado laboral, las condiciones en las que trabajan la población trabajadora en el país, sí. La manera que puedes grabar las actividades productivas o favorecer la contratación en condiciones formales desde la parte fiscal, son retos que existen antes de la digitalización, pero que con la digitalización tenemos nuevos mecanismos para enfrentarlos, para diseñar herramientas de política pública que atiendan estos retos. Al final de cuentas, como bien señalas, los patrones relacionados con el reparto de comida o el comercio a través de estas aplicaciones, pues lo que nos da es la oportunidad de darle un seguimiento mucho más puntual a la actividad productiva de estos sectores. E incluso nos permite medir mejor las disposiciones de consumo de los hogares, de las personas, y por lo mismo qué características existen en este mercado laboral, claro, para extraer mejores beneficios en un lado y en otro. Esperemos que toda tu
todo tu augurio, todo tu análisis, siempre muy formal, querido Víctor, sea en pro de la economía mexicana y también del consumo de las personas que usamos las plataformas digitales y que no implique mayores costos. Te agradezco tu llamada, estimado Víctor. Un abrazo, Rodrigo, un placer siempre platicar contigo. Muchas gracias. Y le decía en la presentación de este programa que platicaríamos sobre este cambio tan importante que ocurrió en los 125 municipios del Estado de México hace 12 días, el 1 de enero. Ya tomaron posesión de sus oficinas, de sus encargos públicos, los alcaldes y las alcaldesas de esa importante entidad. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en los alcaldes de este estado? Además de que nos escuchan en Super Estéreo Milet, en la capital del estado, en Toluca, y también en otras 29 frecuencias a nivel nacional en Estados Unidos. Fíjese, déjeme poner un contexto. Hay municipios en el Estado de México como son Naucalpan, Netzahualcóyotl, Tlanepantla, uno muy grande también, ¿no? Ecatepec, no se diga, Tecámac, que cada uno de ellos tiene más población que otras entidades federativas. Fíjese, Naucalpan tiene más población que el estado de Colima. Nezahualcóyotl tiene más población que el estado de Nayarit. Y Ecatepec tiene más población que Nayarit y Colima juntos. Entonces, ser alcalde de una de estas entidades implica una responsabilidad muy grande porque hay millones de personas en esos municipios que requieren de los servicios básicos. Y usted sabe que son los alcaldes de los municipios los que su política pública afecta de manera directa a nuestra cotidiana vecindad, en servicios tan básicos como el agua, la basura, la seguridad municipal, no se diga, ¿no? Si el municipio no trabaja bien, pues se convierte en un caos nuestra vida. Y en el Estado de México, donde Morena ganó prácticamente todos los municipios relevantes, salvo poquísimas excepciones, como Huixquilucan, donde el PAN repitió, o Metepec, donde también el PAN repitió. Pues fíjese que ya hay acusaciones muy graves de quienes les están recibiendo a los alcaldes de Morena, o sea, morenistas contra morenistas, por posibles desfalcos, como es el caso de Ecatepec, donde el exalcalde Vilches, hasta hace unos días alcalde, hace 2 días alcalde, tiene acusaciones de posibles desvíos nada más por 2,000 millones de pesos. Y en el caso de Nezahualcóyotl, donde el alcalde que se religió Cerqueda, bueno, pues al final del año simplemente cruzó los brazos y dijo: no tengo recursos para pagarle los aguinaldos al personal. Imagínese usted, el personal de limpia del municipio no tenía aguinaldo en la bolsa para poder llevar algo a fin de año a su casa y tuvo que entrar papá Estado de México, la gobernadora Delfina, a solucionárselo. Así las cosas en el Estado de México, el reto es mayor, inician su administración con problemas heredados pues de su mismo partido. Y vamos a pasar a lo internacional. Vaya que ha habido de qué hablar. Ya está, como lo anticipamos antes de que fuera la elección en los Estados Unidos, la agenda internacional en las manos del presidente Trump. En 8 días se convierte de nueva cuenta en presidente. El 20 de enero jura otra vez ante la Constitución y la Biblia en Estados Unidos su nueva presidencia. Y tenemos a Mari Carmen Buzo, nuestra experta en geopolítica, en análisis internacional, en la línea. Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, muy bien, gracias. Yo creo que cada programa, Mari Carmen, dentro de los muchos asuntos internacionales que tenemos que comentar, sin duda va a estar en el renglón Donald Trump. Parece que las noticias con él no tienen fin, y esto que todavía no inicia su administración, como bien comentado. Exacto, y cuéntanos, Mari Carmen, porque pues parece que el Golfo de México ya no quiere que se llame así. Así es. Mira, si bien pareciera, como muchas de las cosas que dice Donald Trump, que no tiene ni pies ni cabeza, pues hace ruido. Y yo creo que el ruido que hace internamente en Estados Unidos, pues no es benéfico para los migrantes mexicanos, porque tiene ahí un tinte bastante discriminatorio, decir que no es México, sino América, como ellos se autodenominan, ¿no? Americanos, no precisamente refiriéndose al continente. Sí, totalmente. A mí me parece interesante. Dime. Te escucho, Mari Carmen. Sí. El proceso, o sea, ya tomándolo en serio, pensemos que debemos tomar en serio estas declaraciones de Donald Trump. El proceso para los cambios de nombre a nivel internacional de los mares es bastante complejo, y
Y generalmente este cambio de nombre obedece a circunstancias, digamos, críticas, ¿no? De guerras, de conflictos armados importantes, en donde ya no es políticamente correcto llamar el mar de una forma, después de alguna guerra, qué sé yo. Un caso que tenemos, digamos, cercano a la actualidad, es el mar de Japón, también se conoce como Mar del Este. Sí, el Mar del Este. Corea claro. ha sido muy enfático con los organismos de las Naciones Unidas, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la estandarización de nombres geográficos, es el nombre completo, es muy largo, pero ha sido muy insistente y lo ha intentado subir a la mesa en diferentes conferencias que se reúnen, no anualmente, pero sí cada 2-3 años, según lo permitan las agendas, y ha sido un tema que Corea no ha podido avanzar, donde, a ver, el caso de Corea con Japón es un caso mucho más complejo. Sí, muy complejo. Es un caso mucho más justificado. Claro. Creo que este tipo de movimientos se tienen que ver con mucho más respeto, porque tienen un profundo significado cultural e histórico para las naciones. No, claro, y hay que recordar que en el caso de Corea tuvieron una ocupación japonesa muchos años. Exactamente. Entonces, yo creo que a ver, si siguiéramos los pasos, por eso digo, tomándonos en serio esto que en mi criterio no podría ser tomado en serio. Me gusta que la presidenta haya contestado de una manera firme, pero es que es increíble que estemos hablando de cómo denominar un cuerpo de mar en común, ¿no? Ellos pueden cambiarle el nombre a sus Rocky Mountains o a sus lagos que no comparten frontera con otros países. Bueno, hasta las papas a la francesa les intentaron cambiar el nombre a papas americana y no les funcionó, Mari Carmen. Así es. Pero, a ver, recordemos que el derecho del mar es el derecho internacional es uno de los derechos más antiguos y tiene también implicaciones no solo comerciales, pero hasta de riesgo en cartas náuticas. Existen organismos hidrográficos internacionales que tienen que dar de alta, cambiar mapas, son implicaciones gigantescas para la navegación marítima. Claro. A ver, implican la seguridad y la eficiencia de estas operaciones. O sea, no es una cosa menor. Claro. No es menor y hay que acordarnos de algunos casos de países que cambiaron de nombre, como es el caso de Zimbabue, que antes se llamaba Rodesia, pero pues no existe un mar en las dimensiones de las que estamos hablando, Mari Carmen, que fuera el mar de Rodesia. Aquí hasta si los Estados Unidos mexicanos decidieran por una mayoría calificada del Congreso morenista cambiar su nombre y que ahora se llame como sea, pues el Golfo de México se seguiría llamando Golfo de México. Y la presidenta Sheinbaum, como tú decías, tuvo una respuesta firme desde su propia tribuna en el Palacio Nacional, diciendo que, pues bueno, ya que California, que por cierto está en llamas, Nuevo México, Arizona, Texas, nada más, ¿no? Nevada eran territorios mexicanos antes de la invasión norteamericana en nuestro país, pues entonces que ella creía que lo correcto era que se llamara América Mexicana, ¿no? O México Americana, una cosa así, dijo la presidenta, que fue muy, muy buena respuesta al presidente Trump, y que pues al final los esfuerzos bilaterales deben de estar enfocados en esta calificación y renegociación de nuestras relaciones comerciales. Estamos un tanto en crisis. Se habló mucho de la renuncia también del primer ministro Trudeau hacia Estados Unidos, pero también a los mexicanos nos influye. Y eso es precisamente lo que vamos a ver a partir del 20 de enero. Un discurso presidencial en Estados Unidos popular, con mensajes pegajosos que desvían la agenda a ese tipo de temas y que no debemos de perder de vista pues lo fino, el dedo en el renglón, que es nuestro tratado comercial con ellos, Mari Carmen. Así es, internamente cada país podrá hacer lo que quiera, podrán referirse a ese cuerpo de agua como quieran, pero pues sí, a nivel internacional las reglas sí son parejas para todos. Pues muchas gracias por tu comentario, Mari Carmen, como cada domingo. Gracias a ti, Rodrigo. Y vamos a continuar un poco lo internacional. Supimos que hubo una alerta de salud en China por un virus que se llama metaneumovirus, que genera neumonía, y que los hospitales de algunas regiones de China se vieron saturados,
lo cual pues prendió un poco las alarmas internacionales pensando que podría ser la puerta a un brote que pudiese implicar un crecimiento a nivel global y lo digo mordiéndome la lengua, pero posiblemente una nueva pandemia como la que ya vivimos. Y los especialistas en salud han dicho que este metaneumovirus no tiene nada que ver con la exposición de un virus como el del COVID, y que la saturación en China se debe principalmente a estos contagios regionales y a la cantidad de población que tienen esas regiones. Pero ya tenemos alertas en México también. Nuestras autoridades sanitarias ya están bajo alerta sobre este posible brote del metaneumovirus. Y vamos a platicar con Nayeli Valencia, quien es periodista de La Lista, que ha trabajado este tema sobre el metaneumovirus en México. Y bueno, la alarma es solo eso, ¿no? Una alarma como cuando hay otro tipo de brotes, como ahora lo hubo en los Estados Unidos con esta famosa gripe aviar, que sí, siempre hay un riesgo latente en que, sobre todo en materia viral, puede evolucionar o mutar algún virus y volverse más contagioso, pero creo que aprendimos mucho de la pandemia que vimos a partir del año 2019, 2020 y 2021. Y hemos aprendido que este tipo de alertas hay que tomarlas en serio. Sí, sin duda hay que escuchar a los especialistas y hay que tomar decisiones. Y por último, el análisis deportivo con Clemente Molina, quien ustedes saben que, además de ser nuestro analista deportivo, es agente FIFA certificado. Clemente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Gusto en saludarte. Muchas gracias. Igualmente, Clemente. Está calientito el fútbol americano. Se está poniendo bueno, Clemente. Así es, esta es la mejor época del fútbol americano, en particular de la NFL. Empiezan los playoffs y a pesar de que no están los equipos de mayor convocatoria en nuestro país, la gran mayoría, salvo el caso de los Acereros de Pittsburgh, hay deporte de bastante buena calidad. Tienes por un lado en la Liga Americana a los Jefes de Kansas City, que son los actuales campeones y que de hecho han ganado también en la temporada 2022 y la de 2020. Y en la Liga Nacional tienes a los Leones de Detroit como el mayor exponente actualmente. Oye, Clemente, digo, sí es muy divertido el fútbol americano en esta época, pero pues no hay nada más, ¿no? Es como así, de los deportes más vistos, como que pues es para ellos solito esta época, ¿no? Ah, sí, ellos se llevan ahorita todo el reflector. La mayoría de las ligas de fútbol, por ejemplo, están en receso, apenas regresando del receso invernal. Sí. Y pues que es como calentar motores, bajar el pavo que comieron en Navidad. El béisbol también, hasta que sea primavera. Sí, solo está en este momento la Liga Mexicana del Pacífico, pero pues con todo respeto solo les interesa allá, en la mayoría de los casos. No sí. que tengan una proyección nacional. De acuerdo. Oye, Clemente, y aprovechando que mencionas lo nacional, en materia de fútbol americano, ¿está creciendo el fútbol americano en México? Claro que en espectadores es muy importante, pero las ligas mexicanas están bien, tienen competencia, tienen nivel. Sí, últimamente sí. Se fundó recientemente una liga de fútbol americano, que en algunos casos es semiprofesional. Entonces, en ese sentido, ha habido crecimiento y hay una tradición universitaria. Años acá, recordamos los partidos de Poli UNAM, que incluso aparecían en las películas mexicanas de aquella época, de los años 50. Y pues poca gente lo sabe, pero el estadio donde juegan los Pumas, el Olímpico Universitario, los Pumas de la UNAM, fue diseñado en principio para fútbol americano. Sí, yo me acuerdo de ese, bueno, sigue existiendo, ya no con el nivel que antes, pero de esta rivalidad entre el Poli y la UNAM, ¿no? En materia de fútbol americano, sobre todo aquellos son de la generación de los años 40, 50 y 60, se acuerdan mucho, tanto los que jugaban como los universitarios y los que gozaban del deporte de ir a ver esta fabulosa rivalidad, Clemente. Correcto, y tal cual, justo como lo dices, y también en ese mismo tenor, pues ha crecido no solo la afición, sino el juego con este desarrollo del flag football. Sí. Donde pues es menos violento que el fútbol americano como tal, no hay tacleadas, es quitarle, como dice su nombre, una bandera al otro jugador. Y de hecho, no sé si recuerdes, hace un par de años hubo de los anuncios del Super Bowl, de flag football, salió una jugadora mexicana. Sí, me acuerdo perfecto. Pues está creciendo en nuestro país y esperemos que pronto podamos ver a tackles mexicanos en la NFL, pero mucho más de los que hemos tenido, querido Clemente.
y sería sensacional, aunque por ahora, pues, si alguien quiere jugar en la NFL mexicano, se tiene que ir a Estados Unidos desde la prepa, desde el high school. Claro, o al revés, como sucede en las ligas de béisbol, que algunos estadounidenses caigan en nuestras ligas también mexicanas, que vayan creciendo de nivel. ¿Y cuál es tu perspectiva, tu expectativa? El adivino Clemente, ¿quién va a ganar? Dices Kansas, ¿quién va a ganar el Super Bowl esta vez? Yo creo que esta vez puede dar por fin la sorpresa a los Bills de Buffalo. Bueno, eso sonó medio del corazón, pero bueno, ahí tenemos el análisis de Clemente Molina. Muchas gracias, Clemente. Gracias a ti, un gusto saludarte. Pues esto fue Milet 360. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomon y le presenté el giro de la información. Le deseo que tenga un gran domingo y un buen provecho. Nos escuchamos la próxima semana. Porque la noticia gira día con día, hicimos el balance de la semana en Milet 360. Y está usted al tanto de toda la información de México y el mundo. Sigamos girando la noticia en Milet 360. Le esperamos la próxima semana en Super Estéreo Milet.